Evangelio eterno. Una vez más, les damos una cordial bienvenida. Nos sentimos felices de estar juntos nuevamente en esta hora y poder compartir las primeras horas del Santo Sábado del Señor. Poder reunirnos en torno a la mesa en la cual el Señor nos va a servir abundantemente de su palabra. Por supuesto, antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir que Él sea quien nos dirija y quien nos hable en esta hora. Queremos incluir también a aquellos que a través de la pantalla se están uniendo a nosotros. Noche tras noche, presentación tras presentación han estado siguiendo esta serie de distintos lugares. Les damos la bienvenida donde quiera que ustedes se encuentren. Que el Señor les alcance con su bendición allá en el lugar donde ustedes están y que puedan compartir estas bendiciones con aquellos que les rodean. Les invito a unirse conmigo para pedir la dirección del Espíritu Santo. Nuestro amantísimo Padre y Dios, venimos agradecidos ante tu presencia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora nos has reunido de distintos lugares para poder prestar oído y atención a tu voz hablándonos a través de tu santo libro. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable en esta hora directamente a nuestros corazones. Si hay algunos que venimos con congojas, con dificultades, con problemas, que sentimos algún peso en nuestra alma, algún desengaño en nuestro corazón, permite, Señor, que podamos olvidar toda preocupación, dejar de lado todo aquello que puede evitar que tu Espíritu Santo pueda hacer impacto en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos tan solo en Cristo, en su palabra y en su verdad. Señor, te pedimos también que respondas al pedido de cada corazón. Como seres humanos tenemos muchas necesidades y tú conoces que vivimos en un mundo de pecado, de dolor, de traición, en un mundo que está bajo el control de Satanás. Y esto nos hace sufrir muchas veces injusticias. Pero Señor, te suplicamos que traigas paz a cada corazón y que tu Espíritu Santo pueda completar en nosotros la obra para el día de la redención. Bendice a los que están aquí presentes, a los que vienen en camino. Bendice también a tu iglesia en estas horas de tu santo sábado, a todos tus hijos fieles que alrededor del mundo están adorándote a ti en espíritu y en verdad. Bendice a nuestros líderes, a nuestros dirigentes que han de compartir el pan de vida con miles y millones alrededor del mundo, que puedan traer un mensaje que llene el hambre de nuestra alma. Y a nosotros, Señor, en esta hora, llénanos tú con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Hijo y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos estado estudiando juntos los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis. Hemos cubierto las primeras 4 plagas, que también se les llama trompetas. Son 7 en total. 7 trompetas y 7 plagas finales. Como la Biblia les llama a las 7 plagas postreras, las últimas plagas, tiene que haber otras plagas anteriores a esas. Y ya hemos visto por la palabra de Dios que a las trompetas también se les da el nombre de plagas.
Las trompetas vienen como amonestación de parte de Dios, como advertencia. Es una manera para despertar al mundo sobre el juicio final, el cierre del tiempo de la gracia y sobre el pronto regreso del Señor Jesús. Cuando Dios va a poner fin a este mundo de dolor y de pecado. Las plagas de las trompetas son terribles juicios, pero están mezclados con la misericordia divina. Mientras que las plagas finales son derramadas puras, sin mezcla de misericordia. Lo que hace la diferencia es que las plagas finales suceden después del cierre del tiempo de gracia. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. Mientras que las trompetas son juicios terribles, pero suceden antes del cierre del tiempo de gracia. Y es una manera de parte de Dios de llamar al mundo a la reflexión, al arrepentimiento, porque la última oportunidad de salvación está siendo ofrecida al planeta Tierra. Las plagas, podríamos decir que la ira de Dios, que se derrama en plagas, porque así dice Apocalipsis capítulo 15 y versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En las plagas postreras se va a consumar, o sea, va a llegar a su término, va a llegar a su apogeo la ira de Dios, se manifiesta en las 7 plagas postreras. Sin embargo, podríamos decir que la ira de Dios o las copas de la ira de Dios vienen de 3 facetas o en 3 maneras. Unas son redentivas, otras son punitivas, o sea, de castigo, pero ya no tienen propósito de redimir, sino de vengar la ira de Dios. También les podríamos llamar redentivas y destructivas. Las redentivas, las plagas de las trompetas. Las punitivas o destructivas, las plagas finales, las copas de ira. Y finalmente la ira de Dios se va a manifestar en su ira aniquiladora. La destrucción final. Antes de esa destrucción final están las 7 plagas postreras y luego viene la ira de Dios donde va a poner fin al pecado y limpiar el universo, y ese es el lago de fuego donde serán quemados todos los rebeldes. Así que 3 fases de la ira de Dios: las trompetas, las plagas y el lago de fuego. Redentivas, destructivas y aniquiladoras. Hasta ahora solamente hemos visto las primeras 4. Nos vamos a detener en las que siguen. Pero hoy queremos ver un poquito la respuesta del mundo a esas plagas, a esos juicios que vendrán. Si nuestra interpretación de las primeras 4 trompetas es correcta y es exacta, el libro de Apocalipsis hace sentido tal cual como lo leemos. No hay que darle explicaciones, no hay que explicar, solamente como lo estamos leyendo, hace sentido y se entiende. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo, interpretando tal cual como se lee. Los juicios de Dios inician la gran tribulación y sirven como catalizadores para conseguir las respuestas de parte de los seres humanos que Dios desea que se logren. O sea, Dios quiere lograr algo
con esas trompetas. Y es la manera que Dios usa para conseguir sus propósitos. En realidad, sus juicios y la manifestación de su poder y su enojo van a ser dos cosas. Número uno, o la gente termina de endurecer su corazón como Faraón con las plagas. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Faraón endureció su corazón. En lugar de ablandarlo, lo endureció más. Y eso es lo que van a hacer las trompetas, esas plagas. O terminan por endurecer el corazón de los seres humanos, como lo hizo con el corazón de Faraón, o les ayuda a detenerse, a considerar, a abrir sus mentes para entender el porqué de esos juicios y considerar qué es lo que Dios quiere y demanda de ellos. Así que dos respuestas: o endurece el corazón o lo ablanda y lo prepara para que puedan entender la voluntad de Dios. Ahora, ya vimos nosotros que en el Apocalipsis se describe esas tres fases de la ira de Dios: la fase redentora y la fase destructiva, las trompetas y las plagas, y finalmente la fase aniquiladora, que es la destrucción final en el lago de fuego. Ahora, no solamente Dios nos habla de esos juicios, pero también el libro de Apocalipsis nos presenta, gracias a Dios, cuál va a ser la respuesta de los habitantes del planeta Tierra a estos juicios. O sea, la Biblia nos describe cómo la gente va a reaccionar. Y ahora viene la parte muy interesante, porque Dios no solamente dice lo que va a venir, pero hasta Dios sabe cómo la gente va a reaccionar a los juicios que Él va a venir, y lo pone aquí para que nosotros sepamos que Él es el que está en control y que Él conoce todas las cosas, que Él conoce el fin desde el principio. El Apocalipsis predice con lujo de detalles el comportamiento de los líderes religiosos y políticos que ocuparán posiciones de prominencia y de poder cuando venga la gran tribulación. Se nos describe cómo van a ser y cómo van a actuar esos líderes. Ahora, la Biblia no nos dice el nombre de los líderes, pero Dios sí los conoce por nombre. Él sabía hace siglos atrás quiénes eran los que iban a estar sentados en esas posiciones de importancia y de poder en el mundo cuando viniese la gran tribulación. 2000 años atrás, cuando Jesucristo les dio las visiones que se encuentran registradas en el Apocalipsis al apóstol Juan en la isla de Patmos, Dios ya sabía quiénes eran esos líderes religiosos y políticos del tiempo del fin. Y también sabía de antemano las reacciones que ellos tendrían ante sus juicios y la actuación de Dios. Y Dios tuvo a bien incluir de antemano sus respuestas y actitudes. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis, ahora vamos a ver cuáles van a ser esas actitudes. ¿Y para qué lo incluyó? Para nuestro beneficio. Dios quiere que sus hijos fieles conozcan lo que les va a tocar enfrentar, porque el mundo está en control de Satanás y de los líderes que él tiene puesto en las posiciones, tanto políticas del mundo como religiosas. ¿Se acuerdan el texto que vimos ayer? Cuando el diablo le dijo a Jesucristo, le mostró todos los reyes y reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto es mío, me pertenece, yo soy el que lo manejo a mi antojo. Y si tú me reconoces a mí como el rey de este mundo y te postras delante de mí, yo te los doy a ti. Eso fue lo que Satanás le dijo a Cristo, atrevido, pero tenía razón, porque Él es el que maneja los asuntos de este mundo, los corazones de los hombres que están en el poder. Pero también vimos nosotros en nuestra presentación
que en última instancia el que está sentado en el trono no es el diablo, sino ¿quién? Es Dios. Y Él está en control. Eso es lo más maravilloso. ¿Cómo Dios hace para estar en control a pesar de que el diablo hace de la suya? Es lo que nosotros no entendemos. Pero sabemos que Él está en control porque todo lo que Él dijo en su palabra se está cumpliendo. Y como se está cumpliendo, sabemos que a Dios no lo toma por sorpresa, que Él lo sabe de antemano y por eso incluyó estas respuestas humanas para que sus hijos fieles supiéramos lo que nos iba a tocar enfrentar en estos tiempos finales. San Mateo, capítulo 13 y versículo 11. Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis. Perdón, estoy leyendo en San Marcos, pero era San Mateo. Ok, de todos modos el texto que estoy leyendo es muy significativo, porque nos está diciendo que cuando llegue esa hora no tenemos que preocuparnos, que hasta Dios nos va a dar lo que tenemos que hablar. Y aunque estoy leyendo en Marcos y quería leer San Mateo, este texto dice que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros y nos va a dar las palabras cómo defendernos en ese momento, ¿verdad? Pero vamos ahora sí a Mateo, capítulo 13 y versículo 11. Interesante que el pasaje venía exactamente a lo que estamos hablando. Dice el versículo 11. Y respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les es dado. O sea que Dios nos le reveló a nosotros que conocemos su palabra, que la creemos, que la estudiamos, saber estos misterios, pero ellos no saben. A veces la gente dice, pero ¿y el Papa no sabe que está cumpliendo la profecía? Según lo que dice Cristo, que a ellos no les es dado, no lo entienden. Les ha cegado la visión para que no vean que están haciendo exactamente. No es que no sabe que está haciendo mal, claro. Toda persona sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, pero que realmente está jugando un papel preponderante como una pieza esencial en el ajedrez de Dios. No lo entienden. No lo entienden porque a ellos no les es dado conocer las cosas, pero a nosotros que amamos a Dios, el Señor nos ha revelado estas cosas para que entendamos lo que está sucediendo. Muy bien, hasta el momento hemos visto los primeros 4 juicios o castigos de Dios, las primeras 4 trompetas. Hemos visto sobre el carácter de Dios y la justificación que Dios tiene para enviar estos severos juicios, basado en el principio de la equidad y de que llega un momento cuando la copa se llena y se rebasa, se derrama y Dios dice basta y comienza su extraña obra, la obra de castigar, que no es lo que a Él le gusta hacer, pero lo tiene que hacer porque Él es Dios. Hemos visto que la misericordia y la paciencia de Dios también tienen un límite. Y cuando la iniquidad alcanza a cierto nivel que Dios mismo ha establecido, cesa su paciencia y comienza su extraña obra, la obra de castigar el pecado para ponerle coto. Pero también hemos visto que los primeros juicios de Dios siempre son amonestaciones, llamados a despertar, wake up calls, que Dios nos sacude o sacude al mundo para despertar a la gente, y que el motivo que tiene Dios al enviar esos juicios
es salvar todavía a los que puedan ser salvados antes que todo sea destruido finalmente. Así que el propósito de Dios todavía es salvar. El registro bíblico demuestra que las amonestaciones más efectivas, ahora escuchen bien, son aquellas que incluyen tanto castigo, destrucción, como un mensaje de amonestación. Las dos cosas. Si solo se envía un mensaje de amonestación de lo que Dios piensa hacer, pero no manda castigo, la gente no escucha. Eso pasó en los días de Noé. Dios mandó el mensaje, voy a destruir este mundo, viene un diluvio. ¿Sirvió para algo? Díganme, ¿cuántos se salvaron con ese mensaje de amonestación que dio Noé? No, ni uno se salvó, porque ya Noé y su familia ya estaban salvos. Por eso Dios lo escogió. No sirvió de nada la predicación de Noé. Bueno, a lo menos hay algo muy bueno que decir de Noé. Muchas cosas buenas, por supuesto. Pero en cuanto a su predicación, cualquiera diría, Noé fue un fracaso. Como no la hizo. Porque no ganó a nadie. Nadie se salvó. Nomás su familia, pero ¿saben? Eso es más que lo que podemos decir sobre algunos otros mensajeros de Dios. Porque hay algunos pastores que ni a su familia pueden salvar. Porque sus hijos andan perdidos. Y a veces los hijos de los pastores son los peores. Y hay un montón de pastores que van a perder el cielo, aunque han ganado a mucha gente porque perdieron su familia, por culpa de ellos. Yo entiendo que cada ser humano tiene que hacer su propia decisión. Y si un padre educó bien a sus hijos y estos por su propia voluntad se desviaron, pues no recae la sangre sobre ese padre o esa madre, pero si por negligencia o mal ejemplo o la hipocresía de muchos, porque saben, al mundo podemos engañar. No solamente que a Dios no, sino tampoco a la familia. A la familia no la engañamos porque viven con nosotros, nos ven cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, lo que hacemos, nuestras actitudes. Y por eso hay muchos hijos de pastores que no quieren saber nada, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con la religión, porque ven la hipocresía dentro de su casa, ven la doble vida. En cambio Noé por lo menos salvó a toda su familia. Eso es algo bueno que podemos decir de él, ¿verdad? Pero noten, cuando Dios nomás manda amonestación, pero no manda castigo, la gente no reacciona. La gente no se arrepiente. Muy pocos prestan atención. Muy pocos creen nomás por la palabra de Dios y muy pocos se salvan. Pero si Dios envía destrucción y castigos sin un mensaje de amonestación, muy pocos entienden el porqué de los juicios. Destrucción sin mensaje, no hay entendimiento ni arrepentimiento. Por eso la gran tribulación incluye ambos. Destrucción, juicio, pero un mensaje para ayudar a entender por qué Dios está mandando estos juicios, para que se puedan salvar tantos como se puedan salvar. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Eventos de los últimos días, página 28. Y aquí vamos a ver cuáles son los propósitos que Dios tiene para mandar estos juicios tan terribles que hemos estudiado. Dice la mensajera del Señor: las plagas de Dios caerán sobre la tierra arrasando las estructuras más costosas, como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. Sigo leyendo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos?
Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen delante de Él, para que se arrepientan. ¿Estamos entendiendo el porqué de los juicios? Dice aquí que son para que los hombres presten atención. Por eso vienen las plagas. Ahora, aquí no está hablando de las plagas finales. Porque dice, las plagas de Dios caerán sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego del cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios permite estas plagas para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman, tiemblen delante de Él y se arrepientan. Pero si fueran las plagas finales, ya no hay arrepentimiento. Claramente la mensajera del Señor dice que las plagas finales no pueden caer mientras Cristo esté en el santuario. Quiere decir que aquí está hablando de otras plagas, las plagas de los castigos y juicios que vienen antes del cierre del tiempo de gracia. Escuchen esta otra cita, ahí mismo, en la página 28, la cita que sigue, dice: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Y ya vimos que son calamidades terribles. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra, pero que ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar, está en su palabra escrito. Pues aquí viene, para que ahora sí escuchen. Pero no es porque Dios solamente quiere castigar, sino porque Él quiere ¿qué? Salvar. Una cita más. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, huracanes, ciclones, así como la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdidas de vida y propiedades? Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza. Eso es lo que dice la gente, pues, un ciclón. ¿Qué podemos hacer? Es la naturaleza. Están, sigue diciendo la cita, cosas completamente fuera del dominio humano. Pero todas estas calamidades son más que casualidades. Son más que estallidos caprichosos de las fuerzas de la naturaleza. En todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar a los hombres y mujeres al sentido del peligro que corren para que busquen de Él antes que se pierdan. ¿Ok? Ahora sí estamos entendiendo un poquito más, porque a veces la gente dice, pero ¿y por qué Dios hace todo esto? Y justamente Dios utiliza los juicios de las trompetas para amonestar al mundo que va a poner fin a esta era de pecado. Las trompetas anuncian que se acerca el día de retribución, que el cierre de la gracia está a punto de acaecer, que le queda muy poco tiempo a la raza humana para arrepentirse y salvarse, que la puerta de la misericordia se cerrará en breve para siempre sobre los habitantes de este planeta condenado y rebelde. Y para esto,
para dar la amonestación que acompaña a los castigos, Dios tiene a los 144,000. Los 144,000 van a anunciar al mundo sorprendido y espantado que está a punto de poner fin Dios a este mundo de pecado y dolor para establecer su reino eterno de justicia. Los 144,000 invitarán a todos los habitantes del planeta. La Biblia dice que a toda nación, tribu, lengua y pueblo a temer a Dios, a darle a Él la gloria y adorar al único Dios creador de los cielos y de la tierra. También dirán que tienen que rechazar y apartarse de Babilonia. Esa confusión religiosa, esa coalición interdenominacional, ecuménica, que va a suceder como resultado de la gran tribulación. Ya eso va en progreso. Pero cuando vengan los juicios, ustedes van a ver cómo se unen todos ahí. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero los 144,000 se van a levantar diciendo, no, esa no es la respuesta. Eso no es lo que Dios quiere. Ha caído Babilonia. Porque ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y también los 144,000 van a amonestar contra la bestia y contra la imagen de la bestia, el falso profeta, y contra la marca de la bestia. De esto vamos a hablar mañana. ¿Ok? Porque eso tiene que ver con las últimas 3 trompetas. Por supuesto, los que se nieguen a obedecer las leyes que impondrá la unión político-religiosa llamada Babilonia, sufrirán las consecuencias de esa elección. Ahora, hasta este momento recién hemos comenzado apenas a estudiar lo que el Apocalipsis tiene para decirnos. Apenas si hemos tocado la superficie con la punta de los dedos. Para adentrarnos y comprender mejor el marco profético y lo que ha de suceder, consideremos el siguiente escenario. Lo que sigue a continuación es una descripción de la terrible y desesperada condición en que se encontrará la humanidad corto tiempo después de haber comenzado la gran tribulación. Y estamos hablando en menos de un año. Así se va a mirar el planeta Tierra, escuchen. El gran terremoto que marcó el inicio de la gran tribulación destrozó miles de millas de carreteras. Habrán colapsado puentes vitales, túneles. El transporte y la movilización en el planeta estarán completamente detenidos. Las ardientes lluvias de meteoritos encendidos que seguirán bajo la primera trompeta encenderán incendios forestales que arderán salvajemente, fuera de control, por todas partes, sin esperanza de contenerlo por varios meses. Porque las carreteras van a estar rotas. ¿Cómo van a llegar hasta allá? Va a ser imposible apagar esos fuegos. Eso lo predice la primera trompeta. Ese granizo de fuego que va a caer, y una tercera parte de los árboles y la hierba verde va a ser completamente quemada. Siendo que una tercera parte de los árboles del planeta, que son los pulmones de oxígeno de todo el planeta, fueron consumidos durante esta primera plaga, problemas respiratorios van a ser la orden del día. Va a haber muchos problemas respiratorios. Pero no solamente por la falta de suficiente oxígeno, sino por la contaminación ambiental. Recuerden que el fuego y el humo produce problemas en los pulmones.
casi todos los sobrevivientes, no importa quiénes sean ni dónde estén, van a tener problemas en las vías respiratorias. Y cuando esta primera plaga, usted le suma los efectos del impacto de 2 mega asteroides, como los que hemos visto en la segunda y la tercera plaga, uno impactando el océano y el otro impactando uno de los continentes, con la cantidad de polvo, de ceniza, que va a tirar a la estratosfera. Pues súmele esto a lo que ya hay con los fuegos encendidos, pues no es nada raro que la cuarta plaga describa que se oscurece una tercera parte del planeta Tierra. Hasta el mayor optimista seriamente dudará de la posibilidad de la continuación de la vida en el planeta Tierra. Los científicos, los políticos, los hombres estudiados van a decir, la vida humana no puede sobrevivir. Ahora, mañana yo les voy a leer algunos informes científicos que están prediciendo esto mismo que nosotros acabamos de estudiar y que está en la Biblia. Los científicos están diciendo de que vienen impactos de asteroides. Y ustedes van a ver cómo ellos lo describen. Eso va a ser para mañana. Pero ¿saben? Con megatones de ceniza, de los fuegos que queman sin control, el hollín, la ceniza, el polvo, el escombro. Y recuerden que en la cuarta plaga van a entrar en erupción cientos de volcanes que van a ennegrecer la atmósfera, tirando millones de millones, megatones de toneladas de ceniza volcánica que van a ser tomadas por el jet stream, las corrientes de aire de la atmósfera, y las van a distribuir por todas partes de la Tierra, produciendo una oscuridad en una tercera parte del planeta Tierra. Esa oscuridad, causada por las erupciones de cientos de volcanes que van a soltar la presión del impacto del asteroide sobre el planeta, pues obviamente esto va a añadir cenizas y gases arrojados en la estratosfera, y la vida del planeta se considerará como algo que en el mejor de los casos va a durar unos pocos meses. Los científicos dicen que si esto pasa, si un asteroide, y mañana les voy a dar los detalles, mañana por la mañana a la hora de la escuela sabática voy a presentar los informes científicos sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes se van a sorprender cómo coincide lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia. Se van a sorprender. Ahora, imagínense, si los científicos dicen que con un impacto de asteroide en uno de los planetas, posiblemente se extinga la civilización. Los científicos de la NASA, y yo les voy a dar los lugares en el internet y las revistas donde está publicado esto, que yo voy a compartir con ustedes para que ustedes los lean por ustedes mismos. Los científicos de la NASA dicen que si un asteroide mediano, ni siquiera uno grande, sino uno mediano, impacta uno de los continentes, va a ser un impacto que pondrá en peligro de extinción la raza humana y la vida en el planeta Tierra. Eso es lo que los científicos dicen. Añádale a esto el hecho de que miles y posiblemente millones de personas morirán al tomar el agua contaminada que se menciona en la cuarta plaga. Eso significa que el tifus y otras enfermedades se esparcirán sin control por toda la tierra, pestilencias terribles. Ahora recuerden, Dios planificó
estos primeros 4 juicios aquí en la gran tribulación, para que los que sobrevivan sepan con certeza que el planeta Tierra está condenado a la destrucción y que la vida en la Tierra está pronta a extinguirse. Eso es lo que Dios quiere que la gente crea. Y no es que crea, es que es verdad. Porque ustedes saben que al poquito tiempo después de esto viene el final del planeta Tierra. Ya con la venida de Cristo esto se acabó. Y Dios quiere que la gente sepa que esto se acabe. Pero si no le creen a su palabra, pues van a tener que creer a lo que dicen los científicos. Porque la gente es más fácil que le crean a lo que dicen los científicos que a la palabra de Dios. Entonces, Dios va a causar una situación en el planeta Tierra para que hasta los hombres de ciencia digan la vida se acaba. El planeta no tiene más vida. Es imposible que siga la vida en el planeta. La Tierra está condenada a la destrucción y la vida en el planeta está pronta a extinguirse. Aún más, Dios quiere que el mundo entienda lo que es la maldición del pecado. Dios espera que cuando los habitantes de la tierra finalmente reconozcan que el planeta ha sido fatalmente herido y que está en los estertores de la muerte, Él espera que los hombres se den cuenta que desesperadamente necesitan un Salvador. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Que la gente diga, bueno, esto se acabó. ¿Y ahora qué? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a salvar? Necesitamos un Salvador y eso es lo que Dios quiere. Ahora, estas primeras 4 plagas y la oscuridad que seguirá, aun si los sembradíos y los cultivos y las cosechas sobreviven los incendios forestales que quemarán fuera de control, si sobreviven al impacto del asteroide y a las erupciones volcánicas, muy pocos sembrados, muy pocos cultivos podrán madurar después de los primeros 4 juicios, porque la luz solar no podrá penetrar las inmensas nubes de ceniza y hollín que van a cubrir una tercera parte del planeta Tierra. Y una tercera parte del planeta es justamente donde vive el 90% de la población. Y es donde está una tercera parte de la tierra que es la única que es cultivable. Imagínense qué emergencia tan grande. Las cosechas se marchitarán por falta de sol, no podrán crecer y se morirán. Especialmente sembradíos como el maíz que requieren más de 100 días de sol. El maíz requiere por lo menos 100 días de sol, pero va a haber oscuridad. No va a poder madurar. La mazorca no puede madurar sin el sol. En pocos meses la comida será tan escasa como el oro. Los expertos calcularon, y esto fue en el 2005, que las reservas de comida que actualmente existen en el planeta Tierra pueden durar 45 días. Las reservas. Imagínense. No, 45 días. Además de la hambruna que vendrá en las partes de la tierra especialmente afectadas. Recuerden, una tercera parte de la tierra se oscurecerá. En las otras partes de la tierra no caerá lluvia por 3 años y medio. Eso dice Apocalipsis 11:6. No va a caer lluvia ni rocío por 3 años y medio. Y para agravar la situación, los científicos declaran que después de un impacto de magnitud de un asteroide sobre un continente, la lluvia después de tal catástrofe será acid rain. O sea, lluvia ácida, que será mortal, letal para la vida animal y vegetal. O sea, se acabó el mundo. Aunque sobreviva la gente, no puede subsistir con los recursos porque la tierra no va a poder producir. Obviamente los hombres no necesitarán ser científicos de la NASA para comprender que la tierra está arruinada.
más allá de su posible recuperación. Todo el mundo va a saber que la tierra está damaged beyond recovery. That's it. This is it. And now what? Y Dios ha querido que así sea. Ese es el plan de Dios. Que los seres humanos digan, no podemos hacer nada. La vida en la tierra se va a extinguir, porque eso es lo que Dios viene diciendo hace rato. Que la vida en la tierra se va a extinguir, que si no se arrepienten todo va a ser destruido. Pero la gente no lo cree, pues ahora Dios va a hacer que lo crean. Ahora la gente va a tener que creer lo que Dios dice. Dios tiene un propósito deliberado en todo lo que Él hace. Él mismo inflige un golpe mortal al planeta Tierra porque quiere enviar un poderoso mensaje a los sobrevivientes. Nosotros, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el planeta está condenado a la destrucción, pero los incrédulos no quieren aceptarlo. Y ahora todos sabrán en el planeta Tierra que la vida en la Tierra se acaba. Todo el mundo. Desde la perspectiva humana, circunstancias desesperadas exigen esfuerzos desesperados. Y ahora vamos a ver la reacción de la gente a esto. Para tratar de estabilizar la situación, los gobiernos de las naciones van a responder a la emergencia. Primero, pondrán en vigencia constituciones de emergencia para los países. Declararán ley marcial. Ustedes saben, cuando hay un desastre se declara ¿qué? Martial law. Ley marcial. Por todas partes para prevenir la anarquía y evitar el deterioro total del comportamiento ordenado de los seres humanos. Cuando hay un fuego, cuando hay un desastre, cuando hay una inundación como la de Nueva Orleans, ¿qué fue lo que hicieron? Ley marcial. ¿Por qué? Porque no hay suficientes recursos para controlar a la gente muerta de hambre. Y entonces comienza el looting, el robo, se meten la gente. Y para hacer eso tienen que hacer ley marcial. Así que el mundo va a estar bajo una ley ¿qué? ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Se establecerán leyes increíblemente severas. Y el toque de queda será establecido por doquier. Curfew. La gente no le quedará otra alternativa que acatar las leyes y el toque de queda. La mayoría de los derechos constitucionales, de las libertades individuales quedarán suspendidas. No more rights. And now it's for the good of everybody. It's over. El precio del pecado siempre es grande. Y lo más triste es que el precio del pecado afecta aún a los inocentes. Para impedir el saqueo y el asalto y el ataque violento por falta de comida, porque la gente se va a estar literalmente muriendo de hambre. Las naciones del mundo implantarán un sistema de racionamiento de la comida. Y nadie va a poder comprar ni vender. Ahora están viendo cómo esto cae, lo que dice la Escritura. La gente llena de miedo y espanto harán cualquier cosa para obtener agua, alimento y medicina. Son las tres cosas básicas. Agua, alimento y medicina. Los gobiernos controlarán el comprar y vender de todas las necesidades básicas. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 13. Ahora vamos a ver algunos versículos. Solo les estoy dando el escenario para que ustedes entiendan lo que vamos a leer en Apocalipsis 13. ¿Ok? Este es el escenario. Este es el backdrop. ¿Ok? Para que entendamos el por qué se van a dar las cosas y cómo se van a dar las cosas. Un desastre global llevará a que se establezca un gobierno global para hacer frente a la situación y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de subsistir.
Los países tendrán que trabajar en común acuerdo para apoyarse los que tienen más, o más bien los que tienen menos, apoyarse en los que tienen más. Las áreas afectadas no pueden subsistir sin que las otras les ayuden. Imagínense dónde cayó el asteroide. Por supuesto, no queda vida allí, pero los alrededores, las millas alrededor, esa gente no va a tener nada. Y van a necesitar el apoyo de otros. Un sistema global de gobierno se va a establecer para controlar el caos global. Pero ¿saben? Eso es lo que exactamente describe la quinta y la sexta plaga. Eso lo vamos a ver en detalle mañana. No me voy a adelantar. Solamente le estoy poniendo el escenario porque ahora vamos a ver la respuesta del ser humano. Los gobiernos van a controlar el comprar y el vender de las necesidades básicas. Esto se hará necesario porque cada sobreviviente necesitará un mínimo número de cosas solo para mantener la vida en sí misma. ¿Okay? ¿Y quién podrá discutir y oponerse a los métodos drásticos si significa la sobrevivencia de la vida en el planeta? No discussion. Todo el mundo va a tener que acatar. Pero hermanos, todo esto que va a afectar al planeta Tierra, los hijos de Dios van a tener protección del Todopoderoso. La promesa del Señor es, en el Salmo 91, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Miren el Salmo, el Isaías capítulo 33, qué promesa tan preciosa cuando esté la hambruna azotando el mundo. Isaías capítulo 33, dice el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios no va a estar en las ciudades, donde todo va a ser controlado. El pueblo de Dios va a estar en su lugar de refugio, en las alturas de las montañas. Y Dios le va a proveer su pan y sus aguas estarán ciertas. Ahora, volviendo a lo del caos de la falta de alimento. Al ir pasando los días y las semanas se van transformando en meses, millones de personas sucumbirán ante la desesperación y la depresión. Recuerden que se ha perdido una cuarta parte de los habitantes. 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra ha sido muerto, ha sido aniquilado. Y esto trae una terrible depresión cuando uno pierde a sus seres queridos en una desgracia. Pero lo que más depresión va a traer es que la esperanza de que el planeta se recupere se va a volver mínima, muy pálida. Por todas partes de la tierra se verán los escombros humeantes y el sufrimiento será más de lo que muchos podrán soportar. Las naciones de la tierra estarán en un estado completo de shock. Los sobrevivientes envidiarán a los que murieron en esas catástrofes. Ojalá me hubiera muerto. Mira cómo está esto. No vale la pena seguir viviendo. Saben, el Señor Jesús vio esta gran tribulación y el sufrimiento de la raza humana durante el tiempo de angustia. Y miren cómo Jesús lo describió en San Mateo, en el capítulo 24. Y en el versículo 21 en adelante dice:
porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? Nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, vamos a ver la respuesta de la gente a todo esto. Interrogantes de la mayor importancia van a surgir en la mente de los seres humanos. Y lo que voy a decir, da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Cuando la humanidad se vea forzada a sentir la ira de Dios, recién entonces es cuando comienza a considerar la presencia y la realidad de un Dios. Siempre es así. Mientras todo está bien, nadie se acuerda de Dios, pero cuando viene la desgracia, ahí es cuando la gente se acuerda de Dios. Cuando las cosas van bien, los tiempos prosperan, todos se olvidan de Dios. El amor y la paciencia de Dios hacia los pecadores, lo que hablamos antes de ayer, el silencio de Dios, ¿se acuerdan? Se malinterpreta, como Dios no hace nada y todo está bien, todo el mundo se olvida de Dios. Y el mal prospera, y el mal florece. Pero cuando Dios inicie la gran tribulación, trayendo sufrimiento y angustia global, de pronto se van a levantar muchas preguntas e interrogantes en la mente de la gente. Ahora la gente va a querer saber. Ahora sí se van a acordar de Dios y van a decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos con todo esto? De un momento a otro ocurrirá un gran despertar religioso. Ahora sí la gente va a tener interés en la Biblia, va a tener interés en la religión, va a tener interés en las iglesias. Al presente, los cristianos hablan sobre el amor de Dios, sobre la salvación, sobre el maravilloso perdón que Él ofrece. Oh sí, las iglesias predican sobre la segunda venida de Cristo, pero muy poco se habla en las distintas iglesias sobre las cosas que despiertan la ira de Dios. Aún en las iglesias adventistas son los sermoncitos, Jesús te ama, arrepiéntete, pero no dicen de qué hay que arrepentirse. Algunos cristianos hasta rechazan la idea de que Dios pueda tener ira. ¿Ira de Dios? No, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso. Por lo tanto, estos terribles juicios que caerán confundirán a muchos cristianos profesos. Les será imposible reconocer estos actos de Dios como son estos juicios, esas terribles calamidades que van a venir, con el supuesto conocimiento, por supuesto limitado, que tienen sobre quién es Dios y cómo es Dios. No van a entender por qué Dios actúa así. Si les han dicho que Dios es amor, si les han dicho que Dios es misericordia. Y recuerden, como ya vimos, la mayoría de la gente no entiende lo que es el amor de Dios. Como resultado de esto, mucha gente va a perder su fe y su confianza en Dios desaparecerá cuando les toque experimentar la ira de Dios. El terror los sobrecogerá y los avasallará. A Dios no le cuesta mucho asustar a la gente. Lo único que tiene que hacer es golpearnos con aquellas cosas que nos hacen sentir seguros. Yeah, that's all. He just has to touch the things on which we trust. Con solo tocarnos aquellas cositas en las cuales nos sentimos seguros, el trabajo, la salud, la casa y la cuenta bancaria. Con solo tocarnos esas cositas, se desestabiliza la vida. Viene la desgracia y la gente siente que se vino el caos, que se acabó todo. Con millones de personas que han muerto. Y la escala de destrucción más allá de toda medida humana.
los que sobrevivan estas catástrofes se verán obligados a reconocer que en verdad no comprenden a Dios, que no tienen realmente una relación de amor con el Todopoderoso. ¿Notaron ustedes un fenómeno muy interesante que hizo sacudir las rodillas de muchos inmediatamente después de los ataques terroristas el 11 de septiembre del 2001? ¿Saben lo que dijeron los investigadores? Que la asistencia a las iglesias subió un 300% en las próximas 6 semanas después de los ataques terroristas. Ahí sí la gente buscó de Dios. Las iglesias estaban llenas. Miren, al día siguiente, hermanos, al día siguiente del ataque terrorista, no había lugar en las iglesias, estaban repletas. Yo estaba dando una campaña en Massachusetts, cerquita de Boston, de donde salieron 2 de los 3 aviones. Y saben, habíamos alquilado una iglesia bastante grande, pero la iglesia adventista allí, en esa ciudad, Clinton, eran solamente unos 100 miembros y llegaban como 50 personas. El ataque terrorista sucedió un martes. Yo me acuerdo que yo estaba en el hotel, ¿ok? Y iba caminando por el pasillo. Yo creo que la mayoría de nosotros nos acordamos exactamente dónde estábamos cuando vimos lo que pasó. Es imposible olvidarlo. Yo iba caminando en el pasillo del hotel, dirigiéndome hacia el desayuno, cuando sonó mi teléfono celular. Era mi esposa y me dice, prende la televisión, corre. Todavía no había sucedido el segundo impacto de las torres, solo el primero. Y yo justo estaba llegando al lugar donde daban el desayuno en el hotel y estaba el televisor prendido. Dije, bueno, pues voy a desayunar mientras estoy mirando. Me serví y no comí. No, de verdad, no comí. Porque en ese momento, por el rabillo del ojo, vi el otro avión que venía. Porque lo estaban filmando. Salió en las cámaras. Y no era película. Y no era repetido. Era lo que estaba pasando de verdad. Y comenzaron a decir, esto es un atentado. Esto es un ataque terrorista. Ahí fue que se les abrió los ojos. Ahora, ¿saben lo que pasó esa noche? No entraba la gente en la iglesia. Y no mandamos ningunos volantes, ni mandamos a decirle a la gente, inviten a la gente. Solita la gente que no había venido a la iglesia adventista por 10 años, esa noche estaban en la iglesia. ¿Saben? Íbamos a bautizar ese sábado 7 personas y terminamos bautizando 67. No se rían, es serio lo que les estoy diciendo. ¿Es serio? El pastor no podía creer. Adventistas que tenían años de no poner un pie en la iglesia volvieron llorando. Y claro, yo les leí lo que el espíritu de profecía decía, que estaba todo profetizado, que estaba escrito. Fue un impacto tremendo. Como el pueblo de Israel de antaño, las naciones temblarán de miedo ante la presencia del Todopoderoso durante el tiempo de su visitación. Dice Joel capítulo 2 y versículo 6, delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Nahum capítulo 1, versículo 3 al 5. Acabo de leer Joel 2:6. Pero ahora vamos a Nahum capítulo 1. Dice el versículo 3 al 6. Jehová, Nahum, capítulo 1, después de Miqueas.
1, versículo 3 al 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido. Y el Carmelo, la flor del Líbano, fue destruida. Los montes tiemblan delante de él. Los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia. Y el mundo y los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Esa es la ira de Dios. Y la gente tiembla. Ahora, la solución de cómo aplacar la ira de Dios. Todo el mundo va a saber que Dios está enojado. Después de esos desastres que acabamos de describir y la tierra herida mortalmente, todo el planeta Tierra va a saber que Dios está enojado. Pero la solución de cómo aplacar la ira de Dios o de cómo agradar a Dios para que pare la destrucción de la tierra parecerá simple a primera vista. Los líderes religiosos demandarán que los habitantes de la tierra se sometan a Dios. Tienen que someterse a la autoridad divina. Tienen que obedecer los mandamientos de Dios si queremos que estos desastres se acaben. Eso van a decir todos los líderes religiosos, sean musulmanes, sean católicos, sean protestantes, sean budistas. Todo el mundo va a decir, todo esto está pasando porque Dios está enojado porque le han desobedecido. Hay que someterse a Dios para que se acabe esta destrucción. La gente va a pensar que Dios tiene planeado destruir el planeta pedazo por pedazo. Una cosa a la vez. Y la gente dice, ¿cómo paramos esto? Pero ¿cómo se debe adorar a Dios? ¿Cómo debe el hombre someterse al Dios del cielo? ¿Cómo tienen que honrarle para que su ira se aplaque? ¿Saben? Va a haber una revolución religiosa en el planeta Tierra y eso es lo que Dios intenta que se haga. La destrucción física de la tierra y la incontable pérdida de vidas humanas causadas por las primeras 4 trompetas es increíblemente abrumadora. Pero así de increíble y abrumadora parecerá la revolución religiosa que va a seguir como resultado de eso. Los líderes religiosos de todas las persuasiones se unirán y con una sola voz ofrecerán una explicación directa y sin rodeos sobre los juicios de Dios. Todos los líderes religiosos van a coincidir, van a ajustar sus convicciones y sus interpretaciones proféticas para que calcen la situación que se viene desarrollando. Dirán, estos actos de Dios, estos juicios del Todopoderoso han venido porque el mundo ha hecho a un lado al Dios creador. Nos hemos olvidado de Dios y por eso está pasando lo que está pasando. ¿Y saben? Tienen razón. Y es cierto. Es la pura verdad lo que van a decir. Por todas partes del mundo los líderes religiosos de todas las religiones estarán de acuerdo en cuanto a la solución también. ¿Y cuál es la solución para aplacar la ira de Dios? Tenemos que arrepentirnos de nuestros terribles pecados y aplacar la ira de Dios, o si no seremos totalmente destruidos. Para apoyar sus argumentos, los católicos y protestantes por igual recurrirán a la Biblia. Católicos y protestantes a la Biblia. Los musulmanes al Corán. Los judíos a las escrituras hebreas y al Talmud. Y los hindúes y budistas al Taiyan Kanjimpien y al Mahabharata, que son los libros sagrados de ellos. El punto es que cada nación descubrirá su culpa ante Dios
Y qué interesante que ahora los acusadores de cada nación van a ser sus propios líderes religiosos. Su propia religión los acusará. Al judío, el judaísmo. Al católico, el catolicismo. Y al budista, el budismo los va a acusar. ¿Cómo Dios se va a encargar de poner las cosas, verdad? Y cuando la gente comience a relacionar los desastres causados por las primeras 4 trompetas a la idea de que Dios está descontento con toda la raza humana, una pregunta surgirá en la mente de todos. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para aplacar su ira antes que nos mate a todos? Aunque se ofrecerán distintas soluciones en distintos lugares, un tema común se va a desarrollar en todo el mundo. En realidad, el libro de Apocalipsis predice en el capítulo 13 que va a haber un poderoso movimiento religioso, rápido, para tratar de aplacar la ira divina y contentar a Dios. Este movimiento tendrá gran poder y tremenda autoridad. Al igual que los poderes religiosos de las edades pasadas, este movimiento va a perseguir a todo aquel que se rehúse cooperar y unirse a este movimiento para aplacar la ira de Dios. Este movimiento ecuménico se le llama en el libro de Apocalipsis Babilonia. La gran Babilonia, por la tremenda confusión religiosa que conllevará de todas las religiones mezcladas, pero unidas en los puntos comunes de doctrina. Qué interesante. Puede ser que a ti te parezca que todo esto parece un cuento de hadas. Pero piensa, todas las profecías parecen extrañas e inverosímiles hasta que llega el momento de su cumplimiento. Al presente en los Estados Unidos, solo 1 de cada 3 habitantes de este país va a la iglesia. Y dicen que es un país protestante, cristiano. El 33% de la población asiste a la iglesia. Pero ese porcentaje se va a duplicar, no, se va a triplicar después de que la ira de Dios sea derramada. La religión llega a ser la prioridad número 1 en la mente de todos. Y los líderes religiosos con fervor evangélico guiarán a todas las naciones del mundo a un gran despertar religioso. Está profetizado. Una revolución religiosa como no se ha visto desde los días de los apóstoles. Pero en esta coalición de líderes religiosos del mundo, este gigantesco movimiento ecuménico pronto descubrirá que no es tan fácil la solución como ellos pensaron. Surge un gran problema. Hay muchas creencias. Hay tantos sistemas religiosos en el mundo y tantas maneras de ver las cosas. Y cada grupo religioso adora a Dios de una manera distinta. La pregunta que todos se van a hacer es, ¿cuál es la manera correcta de adorar a Dios para que se aplaque su ira? Los musulmanes van a decir que a Dios le agrada cuando la gente obedece la enseñanza de Mohammed. Eso van a decir los musulmanes. Hay que obedecer al profeta Mahoma, Mohammed. Y hay que guardar el viernes como día santo. Eso van a decir los musulmanes. Eso es lo que agrada a Dios. Los católicos, los anglicanos, la mayoría de los protestantes y cristianos y las iglesias ortodoxas griegas y rusas creen que a Dios le agrada que la gente obedezca a sus líderes religiosos. Y que sigan los credos de sus iglesias, las leyes de sus iglesias, que incluye guardar el domingo como día santo. Eso es lo que los católicos dicen. Para agradar a Dios hay que obedecer al Papa, hay que obedecer al sacerdote, hay que obedecer a los obispos, hay que hacer lo que la iglesia manda y hay que guardar el domingo. Los pentecostales no dicen que hay que obedecer al Papa, pero dicen que hay que obedecer a los pastores. Y cada uno va a dar su opinión de qué es lo que le agrada a Dios.
Por supuesto, los judíos leen la Torá y consideran el sábado como día santo. Los hindúes y budistas, shintoístas y taoístas y otros grupos religiosos orientales tienen diferentes ideas de lo que agrada a Dios. ¿Le importará realmente a Dios cómo le adoramos? Este tema sobre la adoración será el tema de extenso debate. Y eso está predicho en la profecía. En Apocalipsis capítulo 14 dice que lo que va a estar en discusión va a ser ¿a quién adoramos? Ese es el punto focal del mensaje final de Dios. Y Dios se va a encargar que el punto de la adoración sea el punto focal de todo el planeta Tierra. Miren, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Aquí está. Nadie va a decir, no llegó, porque van a ver los juicios de Dios, ¿verdad? Y adorad. ¿Qué dice? Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el mensaje del tercer ángel, dice el versículo 9, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Noten que lo que está en discusión es la adoración. Worship. Worship, that's the focal point. El punto focal es la adoración. O adoramos al Dios creador o adoramos a la bestia. Oh, pero qué interesante, ese será el punto durante la gran tribulación. Al presente, a cómo están las cosas hoy en día, este tema no atrae mucha atención. Sigue siendo la opinión de un hombre con la de otro. Yo agrado a Dios como a mí me gusta. Tú agrádalo y sírvele como tú quieres. Cada uno lo hace a su manera, total, da lo mismo con tal de que adoremos a Dios. Eso es ahora. Sin embargo, cuando 1.5 billones o 1.500 millones de seres humanos se están pudriendo en medio de las ruinas humeantes de la hecatombe de las primeras 4 trompetas, y el calor quema las narices, y el olor nauseabundo da asco y revuelve el estómago, y el ardor de los ojos de los sobrevivientes por todo el humo y el hollín, y en medio de una atmósfera contaminada y enrarecida por falta de oxígeno, falta de agua y de alimento, la manera como quiere Dios que se le adore y cómo honrarlo y agradarlo para aplacar su ira, va a ser el tema sobre el tapete. Será la pregunta que demandará la respuesta inmediata. ¿Qué hay que hacer para calmar la ira de Dios? ¿Cómo podemos adorarlo para que a Él le agrade? Ahora, sabemos que las circunstancias desesperantes pueden unir a diversos grupos de gente cuando comparten un sufrimiento común. Miren lo que pasó hace 2 semanas atrás en Virginia, cuando 32 estudiantes fueron masacrados. Se unieron todos a hacer vigilias, no importaba de qué iglesia eran, toditos está. ¿Qué pasó después del ataque a las Torres Gemelas? Todas las iglesias hicieron vigilias, oraciones. Ahí no importaba de qué iglesia eran, estaban los musulmanes con los cristianos, con los judíos, toditos juntos. Cuando hay una catástrofe, sucede un asunto de comunidad. La gente se une, no importa la religión, la creencia, para celebrar vigilias y apoyarse emocionalmente los unos a los otros. Durante la gran tribulación, la mayoría de la gente verán a Dios no como el santo Señor, sino como el santo terror. Así lo va a ver la gente. Los líderes religiosos fácilmente motivarán y forzarán a sus asustados líderes civiles y gubernamentales a dictar leyes que requerirán que todos los ciudadanos de las naciones honren y adoren a Dios.
Ahora sí va a haber leyes religiosas. Ahora no va a importar la separación de la iglesia y del Estado. Ahora sí se van a pasar las leyes que nosotros hace años que venimos diciendo que se van a pasar. Va a suceder así, de rápido, en cuestión de 2 meses. Va a pasar todo esto. Se establecerán primero leyes, yo les llamo en inglés sinless laws. Sinless. Para que peque menos la gente. Para que peque menos. Leyes para coartar el avance del pecado y la corrupción, porque eso es lo que enoja a Dios. Eso van a decir los líderes religiosos. Así que se van a establecer leyes contra la inmoralidad, tales como los pecados sexuales, van a estar outlaw. Escuchen bien. Se van a establecer leyes contra el homosexualismo, contra el lesbianismo, contra la pornografía, contra la televisión y el cine. Van a decir que tienen que limpiar, clean your act. Ahora que hay tanta libertad, it's gonna stop. Let me tell you, it's gonna stop. Esto se va a acabar. Otras formas de comportamiento inmoral serán condenadas abiertamente por las leyes, porque los líderes religiosos aseverarán que la humanidad no puede aplacar la ira de Dios a menos que aquellos que desafían la autoridad de Dios y se rebelan contra su ley sean castigados. Para aplacar la ira de Dios hay que castigar a los rebeldes pecadores. Con el tiempo se iban a ir dictando leyes más severas en las distintas naciones, demandando y obligando a que la gente respete y obedezca a Dios o que se atengan a las consecuencias. Pero cada país lo va a hacer al principio a su manera. Y habrá gran confusión. Los católicos y protestantes pondrán leyes que estén de acuerdo con lo que ellos creen que es obedecer a Dios. Los judíos harán leyes según sus creencias. Los musulmanes querrán que se respete a Alá y a sus doctrinas. Cada grupo religioso va a hacer lo mismo. ¿Cómo pueden diversos grupos religiosos con doctrinas tan dispares agradar y aplacar a Dios? ¿Acaso Dios es un Dios de muchas religiones? Pues ahora viene lo que está descrito en Apocalipsis 13. Una coalición para unificar bajo una sola cabeza. Una coalición religiosa, un solo Dios, muchas religiones, no, un solo Dios, una sola religión para agradar a Dios, porque a Dios no le gusta que el mundo esté dividido. Y escuchen esto, la organización religiosa, si hay una organización religiosa sobre el planeta Tierra que sobresale muy por encima de todas las otras, en lo que respecta a lazos diplomáticos, con todas las religiones y con todos los países y con todos los líderes políticos del mundo, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Para ser más específicos, la Santa Sede, es decir, el papado, tiene relaciones políticas con todos los líderes y las naciones del mundo. La Iglesia Católica ha ido aumentando continuamente sus relaciones diplomáticas, casi con cada segmento de la población mundial, desde que Juan Pablo subió al poder en 1978. El legado de Juan Pablo II es los lazos diplomáticos con prácticamente todos los países del mundo. Antes de él, una tercera parte de los países tenían lazos diplomáticos. Cuando él terminó su pontificado por su muerte, prácticamente no había país en el orbe que no hubiera entablado relaciones con el Vaticano. En total dejó relaciones diplomáticas establecidas en 184 países de los 202 que hay en el mundo. Fíjense, 184 países del mundo tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Si podemos resumir la vida y la contribución de Juan Pablo II en 2 palabras, resumir toda su vida
En 2 palabras serían estas 2 palabras: relaciones diplomáticas. Pero ahora subió otro papa. El nuevo papa, Benedicto XVI, continuó estrechando los lazos políticos y religiosos que había comenzado Juan Pablo II, porque Juan Pablo II se acercó con los musulmanes, con los árabes, se acercó con los judíos, se acercó con los hindúes, se acercó así hasta con Fidel Castro. Pero este papa, si podemos describir en una palabra o en 2 palabras, igual que Juan Pablo II, lo que ha hecho este papa en el poco tiempo que lleva, las 2 palabras más importantes de su pontificado serían relaciones ecuménicas. Fíjense, el otro preparó la parte política, este está preparando la parte religiosa ecuménica. Se ha reunido con todos los líderes de las grandes religiones del mundo. No tiene pero ni un año de haber subido y no hay religión que no se haya juntado con él. Ante tal grande emergencia como será la gran tribulación, el papa que esté en oficio, no sé si va a ser el actual o el que sigue, convocará un concilio mundial de iglesias que incluya a todos los líderes religiosos y políticos de todas las naciones del mundo. Él es el único que lo puede hacer. ¿Quién más? Hay otra persona. Si el presidente de los Estados Unidos citara esa reunión, la mitad del mundo no llega porque tienen problemas con Estados Unidos. Si lo convoca Fidel Castro, menos. ¿Quién puede convocarlo? ¿Qué líder político del mundo tiene el poder para convocar a todas las naciones y a todas las religiones? El único, el Papa. Y él va a convocar urgentemente a un concilio mundial de iglesias que incluya a todos los líderes políticos y religiosos del mundo. Quizás va a usar los lazos que ya existen entre el papado y las Naciones Unidas, porque se llevan muy bien. Lo primero que hizo Benedicto XVI es dar su discurso ante las Naciones Unidas. Y para expeditar este concilio, que resultará en una gigantesca coalición político-religiosa, la Biblia le llama Babilonia la Grande, la confusión de toda la unión de las iglesias. Escuchen bien. El cemento que unirá a los líderes políticos, el glue, no va a ser la política, va a ser la religión. ¡Qué interesante! Será la preocupación apremiante sobre la ira de Dios y la destrucción abrumadora que ha venido. Del día a la noche, una nueva realidad tomará posesión de la humanidad. Los viejos paradigmas, out, afuera. Nuevas premisas se formarán con rapidez asombrosa. Para tratar de aplacar la ira de Dios a nivel mundial, los líderes religiosos estarán más que dispuestos a dejar de lado las pequeñas diferencias, las cosas que los separan, y uniéndose en las cosas que tienen en común, se esforzarán por lograr una solución global que aplaque la ira de Dios. Pero les será imposible encontrar una solución rápida. La pregunta central va a seguir siendo: ¿cómo quiere Dios que los habitantes de esta tierra le adoren? Y este será el tema principal de la controversia. Finalmente, en ese concilio que el Papa va a citar, se van a poner de acuerdo en los puntos principales de doctrina. Lo que Dios quiere, van a decir todos los líderes religiosos, es, número 1, que se obedezcan sus mandamientos. En eso van a estar todos de acuerdo y nosotros decimos: wow, pero qué bueno. ¿Tú sabes lo que eso significa? Tristemente, al formar esa coalición religiosa e imponer un gobierno mundial, porque eso va a resultar de esa coalición, un gobierno mundial con una cabeza de un nuevo orden mundial. ¿Y quién creen ustedes que va a ser nombrado cabeza del nuevo orden mundial?
el mismo que los convocó, el único que tiene el poder para gobernar al mundo entero. El Papa va a ser la nueva cabeza del nuevo orden mundial. Oh, pero qué interesante. No solamente un gobierno mundial y una religión mundial y un sistema monetario mundial, y un control mundial de lo que queda en la tierra para poderlo distribuir equitativamente, para que todos puedan sobrevivir. Leyes comunes y también una corte global. A Global World Court. ¿Saben que esta World Court ya existe? La Corte Mundial ya existe, tiene su sede en Ginebra. Y es la Corte Mundial de las Naciones, pero todavía no está ejerciendo su poder. Ahora sí le van a dar todo el poder para resolver los asuntos que afectan a la frágil estabilidad del planeta Tierra. Y una de las cosas en que se pondrán de acuerdo todas las religiones va a ser que Dios quiere un día especial para que le adoren. Un día común en el cual todos los pueblos, naciones y lenguas adoren a Dios. Pero saben, no va a ser el día que Dios bendijo y santificó desde la creación del mundo, sino va a ser el día establecido por los hombres. El día que la coalición religiosa va a escoger va a ser el domingo. Conflicto de los siglos, página 636. Y esta cita les va a sorprender en este contexto. Página 636 dice así: se repetirá el aserto. Conflicto, página 636. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios sobre los hombres vienen en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ahí está. ¿Por qué ha venido todo esto? Porque hemos desobedecido a Dios. Pero miren, ya hicimos leyes para quitar la inmoralidad, para quitar la desgracia, para quitar la pornografía, para quitar el robo, para quitar toda la suciedad. Pero las cosas no se han arreglado. Es que Dios está enojado porque no se respeta el día de reposo, el domingo. Otra cita del conflicto de los siglos, ahí mismo, en el conflicto de los siglos, en la página 647, dice así: Satanás está obrando ahora mismo. Escuchen. Satanás está obrando ahora mismo. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar y la tierra. En las grandes conflagraciones. Mañana van a entender lo que es esa palabrita conflagraciones. ¿Saben lo que es conflagraciones? Mañana lo van a saber. En las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y ciclones, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en las mareas extraordinarias. ¿Cómo le llamamos a esas mareas extraordinarias? Ahora sí, después del tsunami, ahora todo el mundo sabe el término japonés, ¿verdad? Antes ni se sabía lo que era tsunami, ahora sí. En las mareas impresionantes y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y millones de seres perecen en las pestilencias, lo mismo que hemos estudiado nosotros. Estas plagas
Irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estas plagas. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Lo mismo que Caín y Abel. Caín se enojó porque Abel obedeció a Dios y eso lo enfureció contra su hermano. Se declarará, ahora aquí viene, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Y que este pecado es el que ha traído las calamidades. Y que estas calamidades no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo. Que la observancia del domingo se haga estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, perturban al pueblo, alejan la prosperidad temporal, son los culpables de los desastres. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Tú eres el que perturbas, le dijeron a Elías. Eso es lo que van a decir los líderes religiosos. Los culpables de todo esto son estos. Los únicos que no se han unido. Los únicos que no quieren cooperar. Los únicos que están en contra de la coalición. Todos estamos tratando de salvar al planeta Tierra y esto no les importa. Tienen que morir. Porque enseñan a guardar el sábado en lugar del domingo, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Mañana veremos, al estudiar la quinta trompeta, cómo el diablo mismo se va a aparecer en la tierra haciéndose pasar por Cristo y resolverá el problema sobre cómo se debe adorar a Dios. Traerá la solución al problema de tantas religiones y creencias dispares. Va a declarar que todas las religiones están obsoletas y disueltas. No más, porque no se ponen de acuerdo. El diablo va a ofrecer una nueva religión global. Un Señor, una fe, un gobierno, una religión mundial, un nuevo orden mundial. Y todos los líderes religiosos de la tierra entusiásticamente participarán y celosamente implantarán este nuevo orden mundial. Y no es para menos, ya que todos serán engañados de que este ser glorioso y poderoso no es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Pero Dios va a tener un grupo de individuos, ungidos por su Espíritu Santo, que van a desenmascarar el engaño, van a desenmascarar esa coalición religiosa llamada Babilonia y el nuevo orden mundial por lo que es un gran engaño, van a decir. Este es el engaño del diablo. Van a dar un mensaje que va a polarizar y dividir al planeta Tierra. Siempre que se predica el mensaje de Dios, trae división. No se preocupen cuando le digan que un pastor está trayendo división. Si no trae división, no trae el mensaje de Dios.
Porque siempre que uno trae el mensaje de Dios, tiene que traer división. Cristo lo dijo, no he venido a causar o a traer paz a la tierra, sino que espada. El mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje antes del cierre del tiempo de gracia. Y los mensajeros de Dios lo van a dar en ese tiempo final como nunca antes. El mensaje del primer ángel va a llamar a los hombres a temer a Dios, a darle gloria y adorar al único Dios creador como Dios quiere que se le adore. Incluirá el verdadero día de adoración, el sábado señalado desde el principio de la creación del mundo, como el día que Dios quiere que se le adore. El mensaje del segundo ángel va a desenmascarar el falso sistema religioso, la unidad que van a tener todas las religiones, la coalición ecuménica, Babilonia y sus mentiras, con que ha emborrachado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Y el mensaje del tercer ángel va a denunciar que la bestia y el falso profeta es del diablo. ¿Ustedes saben el valor que se va a necesitar para decir, eso no es de Dios, este es el mismo diablo? Ay, nosotros nos da miedo ahora. Imagínense entonces cuando nos toque proclamar eso. Proclamará que Dios va a castigar con fuego y azufre a todos los que adoren a la bestia o adoren a su imagen. El testimonio de los 144 siervos de Dios se destacará en oposición directa a lo que los líderes religiosos y políticos de Babilonia quieren hacer. El Apocalipsis predice que se proclamará una ley de carácter religioso sobre el día de reposo, contrario a la ley de Dios. Y tristemente la mayoría de los habitantes del mundo se someterán a las leyes de los hombres antes que someterse a la ley de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 13 y con esto vamos a ir terminando. Apocalipsis 13. Dice el versículo 8. Hablando de la bestia, que va a ser la cabeza del nuevo orden mundial. Dice el versículo 4, adoraron al dragón. Mañana vamos a hablar cómo los seres humanos van a adorar al diablo. Adoraron al dragón, Apocalipsis 13:4. Y adoraron a la bestia, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerden, la palabra bestia en la Biblia representa un poder político. La palabra bestia es un poder político. ¿Quién como este poder político? ¿Quién podrá levantarse contra él? Se le dio boca que hablaba blasfemias, grandes cosas. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está. Los 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y también se le dio autoridad a la bestia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es un gobierno global. Va a tener autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, ¿qué? Oiga. Que oiga. Pero por otro lado, también va a haber un bloqueo económico para el que no se ajuste y entre dentro del nuevo orden mundial. Miren lo que dice el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No solo que no van a poder comprar ni vender, sino que se va a dar una orden para mandar a matar a todo el que no la adore. Por eso les dije, la coalición religiosa se va a unir para mandar a matar y perseguir a los hijos de Dios. Se le dio poder para perseguir y matar a los hijos de Dios.
Y dice, y vi que hacía guerra, el versículo 7, contra los santos y los ¿qué? Y los vencía. Va a parecer que los santos van a ser vencidos por este poder, pero los santos van a estar dando un mensaje. Y si bien es cierto que el hombre amenaza con la muerte al que no respete a esa cabeza del nuevo orden mundial, la bestia, también hay un mensaje que el pueblo de Dios va a estar dando que es más grave que este. Y miren la contraposición. Por otro lado, Dios también amenaza con la muerte al que adore a la bestia. Miren Apocalipsis capítulo 14, nuestro último versículo. Dice el versículo 9, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigo, amiga que me escucha, Dios va a tener un pueblo valiente que se le va a plantar frente al nuevo orden mundial y frente a toda esta coalición religiosa y va a decir, si alguno adora a la bestia y a su imagen, va a beber las copas de la ira de Dios. Lo que vino hasta ahora no es nada comparado a lo que viene. Y van a ser atormentados con fuego y azufre. Escojan a quién servir. Por un lado, el hombre amenaza con la muerte al que no obedezca las leyes del hombre. Y por otro lado, Dios amenaza con la muerte eterna a los que no guarden su ley. El mundo entero va a tener que tomar una decisión. En favor o en contra de la verdad. En favor o en contra de Cristo. Y el mundo va a quedar dividido en dos bandos. Los que adoran a la bestia y al dragón, porque dice adoraron al dragón y a la bestia. El dragón fue el que le dio el poder a la bestia. ¿Cómo se va a poner la cabeza del nuevo orden mundial? Cuando mañana voy a hablar de eso. Cuando el diablo se aparezca en persona en el planeta Tierra. Eso está en la quinta trompeta. La aparición del diablo está descrita en la quinta trompeta. Cuando él aparezca físicamente en la tierra y lo vamos a ver. Y ojo, no solito, va a venir con millones de ángeles que van a salir del pozo del abismo. Demonios que van a venir con él. Y él le va a dar el poder al Papa para que gobierne en el mundo entero. Aquí está escrito. Ahí dice Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón. ¿Qué dice Apocalipsis 13:4? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. El que lo va a poner en el trono va a ser el mismo diablo. Y va a hacer que todos los moradores de la tierra lo respeten y lo adoren. Y va a dar un decreto de muerte contra los que no lo hagan. Los habitantes de la tierra van a tener que escoger entre adorar a Cristo o al anticristo. Entre adorar al Creador o la criatura. Entre adorar al Cordero o a la bestia. Todo ser humano va a sellar su decisión definitiva. Y cuando esto haya sucedido, cuando cada persona haya tomado su decisión definitiva, se cerrará el tiempo de gracia. Porque ya Dios va a haber agotado toda posibilidad de salvar a un alma más. Porque ya la decisión va a estar sellada. Y cuando ya nadie, porque todos van a haber escogido a un lado o el otro, Dios va a decir, hecho es. El que es justo, siga siendo justo. El que es santo, siga siendo santo. Pero el que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es sucio, siga ensuciándose todavía. Quedará sellada cada decisión
Cristo saldrá del santuario y comenzarán a caer ya no las plagas con mezcla de misericordia, sino las últimas plagas postreras que son la ira de Dios. Que Dios nos ayude para podernos mantener fieles, Señor. Lo que viene es muy difícil, pero ustedes vieron ahora, siempre nos preguntamos, ¿y cuándo? ¿Y cómo va a ser la ley dominical? ¿Y cómo lo van a establecer? ¿Y cómo se va a establecer el nuevo orden mundial? ¿Y cómo es que los musulmanes y los católicos y los árabes, todos se van a unir? Ah, ahora estamos entendiendo cómo se van a dar. Yo les dije que cuando ponemos las piezas del rompecabezas juntos, podemos ver la imagen completa y podemos entender cómo es que Dios va a actuar para la salvación de la raza humana. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirles al Señor que Él nos ayude en estos tiempos tan difíciles que se avecinan para el pueblo de Dios. Hermanos, si ahora cedemos a las presiones que nos ponen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cuando de verdad haya presión? Porque ahora no es nada comparado a lo que viene. Algunos ni han venido esta semana porque le dijeron, si vienen, los vamos a borrar de la iglesia. ¿Y qué va a hacer cuando esto venga? ¿De qué lado van a estar entonces? ¿Van a hacer lo que le dice el hombre o lo que le dice Dios? Por eso Dios está permitiendo que vengan los sacudoncitos poquitos al principio para que nos vayamos amilanando, para que nos vayamos poniendo firmes y aprendamos a quién vamos a obedecer, si a Dios o al hombre. Ojalá que nos pongamos del lado de Él, porque el que es fiel en lo poco, también en lo grande es fiel. Pero el que en lo poquitito se asusta, ¿cómo será cuando venga lo grande? Dice el profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Si cuando el Jordán estaba bajito, dice, te andabas ahogando, ¿cómo va a ser cuando el Jordán te llegue a las narices? Hermanos, ahora es el tiempo de aprender a ser fieles a Dios. Ahora es el tiempo de no echarnos atrás, de no tener vergüenza, de no tener miedo cuando nos dicen de defender la verdad. Pero si nos meten un poquito de presión y ya, ay, tenemos miedo. Imagínense cuando venga el miedo que hasta los grandes van a temblar y las rodillas van a sacudirse. Espanto. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Dios quiere tener un pueblo fiel, pero un pueblo fuerte, un pueblo que no tenga miedo a decir la verdad. Por eso Él está permitiendo, por eso primero, antes de que venga el sellamiento de los 144,000, viene el zarandeo en la iglesia. Estamos ya en el tiempo del zarandeo y el Señor está zarandeando para ver de qué lado te vas a poner tú. Y recuerden, 15 millones de miembros tiene la iglesia. Van a quedar 144,000. Ojalá que tú y yo estemos entre esos que queden, porque la gran mayoría, dice la sierva de Dios, nos van a abandonar. O no es que se van a ir de la iglesia, van a seguir en la iglesia, van a seguir en los puestos de control, van a seguir vilipendiando, levantando falsas calumnias y acusando a los verdaderos siervos de Dios, pero van a abandonar la fe. La mayoría nos va a abandonar. Dice la sierva de Dios que no hay uno en 20 que está preparado para lo que viene. Ojalá que nosotros podamos estar entre los fieles, hermanos. No, hermano, es un número literal. ¿Por qué Dios va a mencionar un número? ¿Y por qué la mensajera del Señor dice, oí el número de los señalados? Y Juan lo dice también. Y luego la mensajera del Señor dice en Primeros Escritos, página 15, que es un número exacto. Dice, the 144,000 in exact number. El número exacto. Que Dios nos ayude. Oremos. ¿Por qué no nos arrodillamos para orar? ¿Sí? Amén, amén.
Amante Dios, en esta hora venimos delante de ti, impresionados y compungidos por todo lo que hemos estudiado de tu palabra. Te damos gracias por la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado estas cosas, pero las has escondido a los otros. Porque nosotros podemos comprender tus misterios cuando el resto del mundo no le entiende, porque rechazaron tu palabra, rechazaron tu amor y tu misericordia y quisieron seguir gozando de las cosas de este mundo en lugar de obedecer tu santa ley. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a que este mensaje no caiga en un saco roto, que no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que haga el efecto para el cual tú lo has enviado, que es despertarnos a la tremenda realidad de que muy pronto tus juicios van a estar cayendo en esta tierra y ya tu pueblo va a estar sellado. Estamos viviendo en un tiempo solemne, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos de parte de la verdad, de la lealtad y de la justicia, que no contemporicemos que por amigos hagamos las cosas mal hechas, que por presión nos obliguen a hacer lo que va en contra de nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leales al deber, como la brújula al polo, que aunque se desplomen los cielos y la tierra, no nos apartemos de tu verdad y de tus mandamientos. Danos esa fidelidad que tuvieron los mártires, Señor, que prefirieron morir antes que ir en contra de uno de tus mandamientos. Antes que negar tu nombre, es preferible la muerte que traer vergüenza y oprobio al nombre de Cristo Jesús. Sella este mensaje en nuestro corazón, bendícenos, llévanos con bien, danos un descanso reparador. Bendice a nuestra hermana que está teniendo un dolor de cabeza, que al descansar en esta noche se le vaya por completo y mañana pueda venir libre para poder escuchar tu palabra y ponerla por obra. Y bendícenos a todos nosotros, despídenos con tu bendición, pero no nos despidas de tu presencia. Que la merced de esta reunión siga con nosotros, que al ir de vuelta a nuestras casas meditemos en estas cosas, que al acostarnos esta noche nuestra mente se expanda al pensar en todo lo que hemos aprendido y oído y escuchado, y que tú nos des la dicha un día de ver el cumplimiento de todas estas cosas con nuestros propios ojos. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por el privilegio de pedírtelo todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, tu amado Hijo. Te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén, Señor.